Buenos días, hermanos, hermanas. Un gozo poder compartir de nuevo, estar juntos, unidos en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Ya estamos en el mes de agosto. Se nos han pasado ya 7 meses largos y aquí estamos. Permanecemos fieles y firmes. Y queremos declararlo con un cántico que dice que separado de ti nada somos, nada podemos. Alejado de ti nos quedamos sin vida, morimos. Por eso acudimos aquí con gratitud, Señor, y con la confianza de que tenemos algo especial. Hoy es un día especial, es el día del Señor. Nos ponemos ahora de acuerdo para adorar, saludar a los que están ahí en las pantallas, en sus móviles, en sus tablets, y invitarles como siempre. Yo lo desde el principio y nuestro pastor siempre lo hace al final de la reunión, siempre os invita también a que os unáis aquí juntos en la presencia, juntos. No hay nada como estar reunidos. Si no hay otra opción, pues recuerdo también estar conectados, como hacemos a veces, pero podemos sentir su presencia juntos aquí, en este lugar. Lado de ti no soy nada, alejado de ti muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pero la esperanza muere. ¿Cómo voy a dejar
nos llene de tu paz. postramos ante ti, Señor, te adoramos, porque grande eres tú. Gracias por todas y cada una de tus promesas, Señor. Gracias, aleluya. Ayúdanos a amarte cada día más. Ayúdanos a vivir. Te guarde y bendiga, que extiendas tu amor y demuestre favor. Desde mi con agrado
Los días aguas de
Qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, escribió el salmista en el Salmo 123. Y qué bueno es estar juntos para alabar y adorar a nuestro Dios. No hay nada mejor que podamos hacer que rendir culto a nuestro Dios. Vamos a pedir que David y Anaí pase aquí para orar y que vayan a la escuela dominical. Señor, te doy las gracias por poder compartir de nuevo tu palabra. Gracias, Señor, porque yo reconozco que no soy digno, yo reconozco que no soy capaz, yo reconozco, Señor, que te necesito. Necesito, Señor, que tú puedas hablar a través de mí, que yo solo sea un canal a través del cual tú puedas bendecir a tu pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que me limpies de todo pecado, de toda maldad, Señor, para que tu agua viva, tu agua de vida, Señor, pueda correr a través de mí y pueda alcanzar cada corazón. Oh Dios, que en esta mañana tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías, Señor, y tú puedas ser glorificado, Señor, en nosotros. Queremos oír tu voz un día más, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a oír tu voz cada día de nuestra vida, en el nombre de Jesús. El mensaje de hoy lo he titulado Convertidos de vuestros malos caminos. Así que la verdad es que no tengo muchas esperanzas de que vaya a tener gran cantidad de visualizaciones, porque la sociedad, incluida muchos cristianos, prefieren escuchar hablar de bendiciones que de la necesidad que tenemos de arrepentirnos. La sociedad y muchos cristianos viven anestesiados o haciendo oídos sordos a la voz de Dios. Esta sociedad cree que porque esconda la cabeza y no vea el peligro desaparece. Pero no es así. Nos espera un juicio, tanto a los que creen como a los que no creen. Da igual. Tú imagínate que vas a Francia y cometes un delito en Francia, quizás no pasa nada, como yo no conozco las leyes francesas o yo no quiero creer que Francia tenga leyes, hago lo que me da la gana. ¿Qué ocurrirá si haces eso? Irá la policía y los detendrá y tendréis que rendir cuenta de vuestros actos
aunque no creáis en la ley francesa, pues con el Señor es lo mismo. Podemos creer o no creer, Dios nos da libertad de conciencia, pero eso no va a cambiar la realidad. Imaginamos que me subo a un séptimo piso y digo, no creo en la ley de la gravedad, y me tiro. ¿Qué ocurrirá? Aunque yo no crea en la ley de la gravedad, ¿qué ocurrirá? Que por la ley de la gravedad seré atraído por el suelo y me mataré estrellándome contra el suelo. Por tanto, aunque no creas, hay leyes espirituales también que se cumplen siempre. Y está establecido para todos los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. Pero cuando hablamos de estos temas, de la necesidad que tenemos de arrepentirnos, la gente prefiere no escuchar. No quiero saber lo que dice la Biblia. Prefiero vivir a mi aire. Pero llegará un día que se arrepentirá. Y quizás ese día sea demasiado tarde, de su arrepentimiento ya no valdrá para nada. Porque una vez que morimos, ya no hay nada que hacer. Nada puede cambiar ya la sentencia que pese sobre nosotros. Así que aunque la gente no quiera escuchar y no quiera ver, aunque tenga pocas visualizaciones, el culto que estamos emitiendo hoy, no me importa demasiado. Lógicamente preferiría que lo pudiera escuchar mucha gente y que mucha gente respondiera al llamado. Pero no me importa en el sentido de que yo tengo la obligación de predicar lo que Dios quiere que predique. Y para que los que me escucháis estéis bien avisados y tengáis claro la necesidad que tenemos de arrepentirnos. Es verdad que la Biblia está llena de promesas. Por eso muchos prefieren escuchar hablar acerca de las promesas. La Biblia está llena de promesas. Pero todas están condicionadas a nuestra actitud frente a la promesa. Por ejemplo, y este es el ejemplo más importante que vamos a ver hoy, aunque veremos otros, pero este es el ejemplo más importante, la salvación. Todos los cristianos evangélicos decimos la salvación es gratuita, que no gratis, es decir, es gratuita porque nos la regalan, pero cuesta muy cara. A Cristo le costó su vida. Pero está condicionada la salvación a algo. Quiero que leamos lo que escribe el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1 y versículo 7. Efesios, capítulo 1 y versículo 7. Dice, en Él, es decir, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. La redención era el pago que alguien tenía que dar al dueño de un esclavo para poder comprarlo. Y luego podía hacer con él con lo que hiciera, podía liberarlo, ¿no? Es decir, cuando dice que Jesús, que en Él tenemos redención por su sangre, quiere decir que Él pagó el precio para liberarnos a nosotros. El precio fue muy alto porque fue su sangre, fue el sacrificio en la cruz. Él estuvo dispuesto voluntariamente a pagar ese precio para nosotros liberarnos de la esclavitud y de la condenación eterna. Este pago lo obtenemos por su gracia. No merecíamos que Él hubiera pagado el precio. Pero
esto tenemos que ir con cuidado porque podría llevarnos al error de que todo el mundo será salvo porque Él pagó el precio para la salvación del mundo. Pero para que se haga efectiva la promesa de salvación en nuestra vida, ¿hay algún condicionante? ¿Creéis que hay algún condicionante para que esa redención se haga efectiva personalmente en cada uno de nosotros? Vamos a verlo. Jesús, que es quien efectuó el pago y quien pone las condiciones. Si yo te voy a dar dinero, yo pongo las condiciones para darte el dinero. Si no cumples las condiciones, no te las doy. Pues Jesús, que es nuestra redención, que pagó el precio para liberarnos, dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Es decir, va a ser la redención efectiva en todas las personas de la humanidad. En este versículo Jesús no dejó ningún lugar a la duda. Que haga efectivo en la vida de una persona y la persona pueda experimentar la libertad del pecado y por tanto pueda escapar de la condenación eterna, es imprescindible que esa persona crea y sea bautizada. Por tanto, aunque la promesa es para todos, porque en Él todos podemos tener la redención en su sangre y el perdón de nuestros pecados por pura gracia, esa gracia actuará en nosotros solo. Vamos a ver otro ejemplo de que las promesas de Dios están condicionadas por nuestras actitudes hacia Dios. Vamos a leer uno de los versículos del Antiguo Testamento que considero más importantes, porque muestran claramente el propósito de Dios para nuestras vidas, aunque esté en el Antiguo Testamento. Y muestra también su amor por nosotros y la necesidad de convertirnos de verdad a Dios. No se trata de que vengamos a la iglesia, el venir a reunirnos como iglesia, no nos salva. Nos salva nuestra actitud frente a las promesas de Dios. Y nosotros aquí nos congregamos porque estamos agradecidos a Dios y que nos gusta estar juntos en la presencia de Dios. Como en la vida natural me gusta estar junto con mis hijos, con mi hija y mis nietos, porque me gusta estar en familia. Pues un hombre, Él estaría en medio. Y por tanto nosotros como sus hijos venimos a estar juntos en familia con nuestro Padre. Así que vamos a ver otro ejemplo de que las promesas de Dios están condicionadas por nuestras actitudes hacia Dios. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. No pensemos que si yo estoy viviendo toda mi vida de espaldas a lo que Dios dice, luego voy a poder entrar en el reino de los cielos. Si en esta vida no he querido saberme nada del reino de los cielos, tampoco en la otra tendré opción ya de saber nada del reino de los cielos. El versículo del que estoy hablando, el que creo que es uno de los más importantes del Antiguo Testamento, se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este versículo Dios da a su pueblo unas promesas muy importantes, ya que les dice que sanará su tierra. Esto que puede parecer secundario era muy importante en el tiempo en el que fue dicho, porque en aquella época Israel, el pueblo de Dios, era un pueblo eminentemente agrícola y ganadero.
Y aunque hoy en día podemos alimentar el ganado con piensos creados por el hombre, en aquella época no existían los piensos. O había hierba, pasto en la tierra, o el ganado moría. Así que el que Dios le dijera que sanaría su tierra implicaba abundancia de cosechas y un aumento considerable de la... No solamente tenía un beneficio económico el que Dios sanara la tierra. Esta promesa de sanar su tierra indirectamente también afectaba a la salud física de su pueblo, porque creó Dios al ser humano. ¿Cuál fue el material que usó Dios para crear al ser humano? Dios nos creó del polvo de la tierra. Por tanto, el sanar la tierra implica también el sanar el cuerpo. Esta promesa les garantizaba abundancia económica, les garantizaba salud también. Y la segunda parte de la promesa es quizás la más importante, que dice que Dios perdonará sus pecados, lo cual es muchísimo más importante porque tiene una trascendencia eterna. El que Dios perdone el pecado de su pueblo tenía una trascendencia eterna en cuanto a la salvación eterna, pero también tenía una trascendencia en ese momento. Si miráis un mapa de Israel, os daréis cuenta que Israel es una pequeña nación rodeada de enemigos. De hecho, el lema que repiten los palestinos, por ejemplo, es desde el río, ¿quién serían los dueños de la tierra? Pero esto no es de ahora, esto que tanto hablan ahora de la guerra de Palestina. Israel, desde que existe como nación, desde 1948, y si nos remontamos al Israel antiguo, le ocurría lo mismo. Es una nación rodeada de enemigos. Por tanto, necesitaba la presencia de Dios cuando tenían que ir a la guerra. Porque cuando Israel vivía en pecado, se volvían traslucidos, se arrepentía y buscaba a Dios. Entonces Dios peleaba sus batallas y los libraba de sus enemigos. Por tanto, era muy importante para el pueblo de Israel obtener el perdón de los pecados, porque les garantizaba la victoria sobre sus enemigos físicos y les garantizaba también la vida eterna. Hay algo que debemos tener claro, y fue así desde Adán, y sigue siendo así hasta nuestros tiempos, y es que los pecados nos impiden tener relación con Dios y entrar en el reino de los cielos. Nuestros pecados nos separan de Dios porque Dios es santo, habita en santidad y no puede tener comunión con el pecado. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante seguir la paz, pero eso no nos impide. Dice, sin la cual. Si tanto la paz como la santidad fueran importantes para entrar en la presencia de Dios, diría sin las cuales. Pero dice sin la cual, lo cual hace referencia a la última palabra, que es santidad. La santidad la necesitamos para poder entrar en la presencia del Señor. Por eso este mensaje lo he titulado Convertidos de vuestros malos caminos. Porque necesitamos abandonar el pecado, necesitamos renunciar a toda forma de pecado, ya sea pecados grandes y aparentes como pecados pequeños a los que no les damos importancia. Vamos a ver a continuación
cómo el convertirnos es un requisito imprescindible para que Dios perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Dios no es un juez justiciero o vengativo al que le guste castigar y condenar. Es un Dios vengativo y justiciero. Él nos ama, pero deja muy claras las condiciones necesarias para obtener su perdón. Esto es lo mismo, una mujer que acaba de fregar el suelo y ve que alguien viene con los zapatos llenos de barro, le dice, por favor, antes de entrar, límpiate esos zapatos. Porque acaba de limpiar. El suelo está limpio. Pues el reino de los cielos habita en santidad. El reino de los cielos es santo. Todo en él es santidad. Por tanto, el pecado no puede entrar. Y para que no tengamos pecado, necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos. Y vamos a ver las condiciones o los condicionantes que pone Dios para obtener su promesa de perdón de los pecados y de la sanidad de la tierra. Dios empieza diciendo: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. No es suficiente con invocar el nombre de Dios. Hay muchos que tienen a Dios en su boca. Eso no es suficiente. Es verdad que Dios, a través del profeta Jeremías, dice: clama a mí, yo te responderé. Pero para que esa promesa se cumpla, en primer lugar tenemos que habernos humillado ante Dios. Y si Dios le dice directamente a Jeremías: clama a mí y yo te responderé, es porque Jeremías, desde el principio de su ministerio, desde el principio de su llamamiento como profeta, había demostrado su humildad. No tenéis más que leer el primer capítulo del libro de Jeremías, donde se relata el llamamiento de Dios al profeta Jeremías, para ver que Jeremías era una persona humilde, no pretendía ser alguien famoso, alguien importante. El motivo por el que debemos humillarnos antes de invocar el nombre de Dios lo explica el rey David en el Salmo 138 y versículo 6. En el Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo, es decir, al orgulloso, mira de lejos. Dios mira de lejos al altivo, al orgulloso. Por lo que el primer requisito para poder acercarnos a Dios e invocar su nombre y que Dios nos escuche, el primer requisito es la humildad. Por lo que si no nos humillamos ante Dios, no sirve de nada que pasemos horas y horas orando, porque nuestras oraciones no pasarán del techo. Jesús enseñó en la parábola del fariseo y el publicano, no sé si os acordáis de esa parábola en la que el fariseo decía: gracias a Dios porque no soy como ese, ayunos 2 veces a la semana, no infierno, etcétera, etcétera. Jesús con esta parábola enseñó que el publicano fue oído por Dios a pesar de sus muchos pecados, porque se había humillado ante Dios. Él lo único que decía: Dios se propicia a mí que soy pecador. Entonces Jesús le enseñó que ese publicano, ese pecador, había sido escuchado por Dios, mientras que el fariseo, aunque estaba orando, realmente su oración no pasó del techo, porque realmente estaba orando consigo mismo y no con Dios, por el orgullo y la altivez de su corazón. Estos dos requisitos para obtener las promesas de Dios tienen siempre que ir unidos. Humillarnos ante Dios e invocar su nombre de nada sirve
si no estamos dispuestos a humillar. Pero tampoco sirve que nos humillemos si no clamamos a Dios. Porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Una cosa no puede ir sin la otra. De nada sirve que yo invoque a Dios si no me humillo, porque Dios me mira de lejos, Dios no escucha mi oración. Pero tampoco sirve de nada que yo sea una persona humilde si no clamo a Dios. El mundo está lleno de gente humilde. Hay otros que no, hay muchos otros que son orgullosos. Y no me refiero a lo que en la clase social llamamos clase humilde. Porque hay orgullosos tanto en las clases altas como en las clases bajas. Y hay gente humilde entre los ricos y entre los pobres. Entonces, pero de nada sirve que yo sea una persona humilde si yo no clamo a Dios. Porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Para obtener respuestas de Dios necesitamos humillarnos y clamar a Dios. Jesús también dijo en otra ocasión, pedid y se os dará. Por lo que si queremos recibir alguna promesa, tenemos que pedir. Si queremos recibir cualquier promesa de Dios, no tenemos más remedio que invocar el nombre de Dios. Pero para que seamos escuchados, tenemos que tener una actitud humilde. Porque como dijo David, Dios altivo mira lejos. Otros dos requisitos que debemos cumplir si queremos que la promesa de Dios se cumpla en nosotros de sanar nuestra tierra y perdonar nuestros pecados es y oran y buscan mi rostro. Quiero que meditemos en estos dos requisitos juntos, porque son también dos requisitos que deben ir juntos. Ya que si oramos sin buscar el rostro de Dios, nuestra oración se convierte más en un rezo que no sirve de nada. La oración sin búsqueda del rostro de Dios es como si nuestros hijos solo se acercaran a nosotros para pedirnos algo, pero nunca quisieran tener relación con nosotros. ¿Cómo sentiríais si vuestros hijos se acordaran de vosotros solo para pediros? Y nunca se acordaran de, no sé, de vuestro cumpleaños, de vuestras necesidades, si estáis enfermos, pasaran siempre de vosotros y solo acudieran a vosotros a pediros dinero. ¿Cómo sentiríais? Por eso la oración, sin buscar el rostro de Dios, no puede ser escuchada. Porque Dios quiere que lo anhelemos celosamente, Dios quiere que lo busquemos, Dios quiere que tengamos una relación íntima y personal. Por eso Jesús dijo que cuando oráramos, nos metiéramos en nuestra habitación y cerráramos la puerta, porque lo que Dios espera no es que le presentemos una lista de peticiones y ya está. Lo que Dios espera es que tengamos relación con Él. Dios quiere mantener una relación personal con cada uno de nosotros. Y por medio de esa relación, Él obrará en nuestras necesidades. Pero tenemos que entender que nuestra primera y mayor necesidad es conocerlo a Él. Pero como es imposible que lo conozcamos en toda su dimensión, necesitamos buscar su rostro durante toda nuestra vida. Necesitamos orar fervientemente, como nos enseña el apóstol Santiago en Santiago capítulo 5. Si leemos el final del versículo 16, solo el final del versículo 16, Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y a continuación pone un ejemplo para que entendamos cuál es la oración eficaz. Así que vamos a leer el ejemplo que cita Santiago para que podamos entender mejor lo que es una oración eficaz. Vamos a leer en Santiago capítulo 5, vamos a leer los versículos 17 y 18.
En Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18, Santiago dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La oración eficaz, es decir, la oración que obtiene respuesta, es la oración ferviente. La oración que no se limita a darle a Dios nuestra lista de peticiones, sino que es una oración que busca entrar en la presencia de Dios y que anhela estar cerca de Él, porque Él es fuego consumidor. Por eso, porque Él es fuego consumidor, necesitamos buscarlo y acercarnos cada día más a Él. Porque si vivimos cerca de Él, nuestras oraciones serán más fervientes. Porque tenemos que tener claro que la palabra ferviente proviene de hirviente, es la misma raíz. Ferviente que hirviente. Y para que el agua hierva, el agua o cualquier líquido hierva, necesita estar cerca del fuego. Por lo que cuanto más cerca estemos de Dios, que es fuego consumidor, más hirviente o ferviente será nuestra oración. Por eso no es suficiente con orar. Necesitamos buscar el rostro de Dios a través de nuestras oraciones y a través de la meditación de la palabra de Dios. Porque Dios se ha revelado en su palabra. Por lo que conocer bien su palabra nos ayuda a conocerlo mejor a Él. Pero, ¿cuál es el principal o mayor deseo de Dios para nosotros? El último de los requisitos que Dios pone para que podamos recibir sus promesas es como un resumen o un compendio de todos los anteriores requisitos. Dios dice: se convierten de sus malos caminos. No podemos pretender humillarnos delante de Dios e invocar su nombre si antes no nos hemos convertido de nuestros malos caminos. Tampoco podemos esperar que nuestras oraciones sean escuchadas y obtengan respuesta, ni podemos pretender buscar el rostro de Dios si antes no nos hemos convertido de nuestros malos caminos. Es relativamente frecuente entre los cristianos del siglo XXI el que se viva una doble vida. Y no me refiero solamente a los que se dicen cristianos, pero que solo son cristianos los domingos cuando vienen al culto y el resto del tiempo se comportan y viven de espaldas a la fe. Me refiero a los que la mayoría de personas diríamos que son verdaderos cristianos, porque vienen a los cultos y aparentemente viven de verdad como cristianos, pero en lo secreto hay áreas de tinieblas que solo ellos y Dios saben, pero que no quieren bajo ningún concepto que Dios pueda entrar en esas áreas y alumbrarlas con su luz. Por ejemplo, me refiero a los cristianos que parecen buenos cristianos, que se comportan, que hablan, que tratan a la gente como buenos cristianos, pero cuando están solos, en lo secreto, por ejemplo, consumen pornografía o sienten odio hacia alguna persona. Es verdad que han podido ser gravemente dañados, pero eso no nos da derecho a odiar. Dios tendría mucho más derecho que nosotros a odiarnos por nuestros pecados, pero Él nos amó y entregó a su Hijo en la cruz. Dios quiere que todos los que le han entregado su corazón y todos los que llevan una doble vida
tanto los que viven abiertamente como los que viven, tales como los cristianos, pero tienen áreas de tinieblas en su vida. Dios quiere que todos nos convirtamos de nuestros malos caminos, porque solo a través de la conversión podemos obtener las promesas de Dios. Dios hace un llamamiento a la conversión, un nuevo llamamiento a la conversión de su pueblo en el libro de Ezequiel, capítulo 18 y versículo 32, donde Dios dice: porque yo no quiero la muerte del impío. No, perdón, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Queremos vivir? Tenemos que convertir. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte, la condenación de todos aquellos que están caminando hacia el infierno. Dios no quisiera que nadie tuviera que ir al infierno, y mucho menos aquellos que en algún momento le entregaron su corazón. Por eso Dios hace este llamado a la conversión. Convertíos, pues, y viviréis. Pero, ¿qué significa la conversión? La conversión no es hacer simplemente una oración recibiendo a Jesús en el corazón y ya está. La conversión comienza con un reconocimiento de nuestra condición de pecadores. Necesitamos reconocer nuestro pecado, aun aquellos que nos parecen insignificantes. Y necesitamos aceptar el regalo de la salvación que Dios nos ofrece a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Pero tenemos que reconocer nuestros pecados. Incluso los que somos o tratamos de ser buenos cristianos, porque todos cometemos pecado y todos necesitamos reconocer nuestros pecados. No podemos vivir de espaldas a esa realidad de que seguimos cometiendo pecados y que por tanto seguimos necesitando reconocer nuestros pecados y no tratar de ocultárselos a Dios viviendo como si no pasara nada, porque a Dios nuestros pecados, por pequeños que sean, no le pasan desapercibidos. Tenemos el ejemplo del rey David, que después de cometer adulterio y asesinato, siguió viviendo como si no hubiera hecho nada malo, porque nadie lo sabía, excepto él, Betsabé y su general que leyó la carta que él había escrito. Por tanto, aparte de Betsabé, Joab, que era su general, y él, nadie sabía de los pecados tan graves que había cometido. Y él pretendió vivir como si no hubiera pasado nada. Pero pasados 2 años, Dios tuvo paciencia. Pasados 2 años, Dios le envió al profeta Natán para hacerle saber que su pecado no había pasado desapercibido y que su pecado tenía consecuencias. Y es que necesitamos ser conscientes de que ningún pecado, por pequeño e insignificante que nos parezca a nosotros, pasa desapercibido para Dios. Por eso es fundamental que reconozcamos nuestros pecados lo antes posible. Y una vez hemos reconocido nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos de verdad de nuestros pecados. Ya sea que estemos viviendo abiertamente de espaldas a la voluntad de Dios, o ya sea que aparentemente seamos buenos cristianos, pero que tengamos áreas de tinieblas en nuestras vidas. Si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, no podemos obtener el perdón de los pecados. Y si nuestros pecados no son perdonados, no podemos experimentar el gozo de ir a la presencia de Dios cuando nos llegue el momento de rendir cuentas a Dios de nuestra vida. Porque Dios nos dio la vida en calidad de mayordomo. No somos dueños de nuestra vida, no podemos hacer lo que nos dé la gana. Dios nos permite vivir
como nos dé la gana, pero no somos los dueños de nuestra vida y un día tendremos que rendir cuenta de nuestra vida. Este es un detalle que el mundo no acepta. Consideran que la vida es suya y que por tanto pueden vivir como les dé la gana, sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero Jesús dijo en la parábola del siervo que no quiso perdonar en Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos es semejante a un rey que representa a Dios en la parábola que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dios, cuando llegue el final de nuestra vida, quiere que ajustemos cuentas con Él. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Para qué se nos juzga a todos los hombres y mujeres después de nuestra vida? Para que rindamos cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida. Porque nuestra vida no nos ha sido dada para que la vivamos como queramos, sino que nos ha sido dada en calidad de mayordomos, para que la vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, teniendo siempre el reino de Dios como prioridad en nuestra vida. Pero la verdad es que todos, de una manera u otra, hemos vivido de espaldas a la voluntad de Dios, sin tener en cuenta el reino de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo, escribiendo a los cristianos que vivían en Roma, les dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema de vivir nuestra vida de espaldas a la voluntad de Dios es que quizás humanamente nos vaya bien y logremos el aplauso y el reconocimiento de los hombres, pero llegará el día en que tengamos que partir de este mundo y después de nuestra muerte tendremos que rendir cuentas de lo que hayamos hecho con nuestra vida. De esto no escapará nadie, porque el autor de la carta a los Hebreos claramente dice que está establecido para todos los hombres, no algunos hombres, no los que le hayan dado solo la espalda a Dios, sino que está establecido para todos los hombres. Y el autor de esta carta está usando el término hombre de forma genérica, lo que incluye también evidentemente a las mujeres. Y como dice Pablo, todos hemos pecado, por lo que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nadie por nuestros propios méritos podemos llegar a alcanzar la gloria de Dios. Ningún hombre o mujer nos puede ayudar a alcanzar la gloria de Dios, porque Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2:5, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie nos puede ayudar a salvarnos porque no hay ningún mediador o mediadora. No hay ningún mediador, insisto, ningún mediador o mediadora válida delante de Dios por cuanto todos pecaron, con la única salvedad de Jesucristo. Por eso Dios dice a través del profeta Ezequiel, como hemos leído: convertíos pues y viviréis. Porque el convertirnos implica el reconocimiento de nuestros pecados. El convertirnos implica que nos volvemos a Dios para hacer la voluntad de Dios. Implica que ya no vamos a vivir de espaldas a la voluntad de Dios. Por eso Dios dice: convertíos de vuestros malos caminos. Convertirnos es reconocer nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, y es aceptar el regalo que Dios nos ofrece a través de nuestra fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Convertirnos
malos caminos implica un verdadero arrepentimiento, implica el firme propósito de dejar de pecar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Convertirnos de nuestros malos caminos no implica que lo tengamos que entender todo, porque la mente de Dios es inalcanzable para nosotros. Dios ya advirtió a través del profeta Isaías, en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no quiere que lo entendamos todo. Lo único que Dios espera de nosotros es que le obedezcamos, aunque no podamos entender los motivos o el porqué de las cosas. Tenemos que confiar en Dios. Dios es un buen Padre que nos ama y que hará siempre lo mejor. Por lo que nosotros tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos, aunque humanamente seamos buenas personas, porque delante de Dios no hay bueno ni aun uno, como le dijo Jesús al joven rico. Por lo que todos necesitamos arrepentirnos de nuestros malos caminos si queremos obtener la promesa de la salvación. Así que, llegado a este punto, quiero preguntarte, ¿seguirás tus propios caminos sabiendo que tu destino final será el infierno? ¿O te convertirás de tus malos caminos para seguir y hacer la voluntad de Dios? Es tu decisión. Nadie la puede tomar por ti. Si tu decisión es obedecer el llamado de Dios y convertirte de tus malos caminos, lo primero que tienes que hacer es aceptar a Jesús en tu corazón para que Él sea el Rey y Señor de tu vida. Si de verdad deseas obedecer a Dios, te invito a que repitas la oración que voy a hacer. Vamos a cerrar por unos momentos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, yo reconozco que he pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido toda mi vida de espaldas a tu voluntad, o que hay áreas de mi vida que no te he entregado todavía. Te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón por no haberte dejado entrar en ciertas áreas de mi vida. Te pido que tú me limpies, que tú hagas efectiva la sangre de Jesucristo en mi vida y me limpies de todo pecado, borres todas mis rebeliones, Señor. Te pido, Señor Jesús, que tú entres en mi corazón, te abro las puertas de mi corazón, no solo para que entres, sino para que te sientes en el trono de mi vida. Yo quiero que tú reines en mi corazón desde hoy y para siempre. Amén. Si has hecho la oración, no dejes de buscar, como te digo siempre, una iglesia donde se predique de verdad la palabra de Dios y no tradiciones humanas. Y te unas a ellos, porque todos somos miembros de un cuerpo, todos formamos un solo cuerpo, la iglesia, y los miembros del cuerpo no pueden vivir aislados, separados del cuerpo. Y si no has hecho la oración, aún estás a tiempo. Mientras haya aliento en ti, tienes la oportunidad, pero no juegues con Dios, porque no sabes cuándo será tu última oportunidad. Si no has hecho la oración, yo te recomiendo que la hagas ahora. También quiero pedirte que compartas este culto en tus redes sociales para poder extender el mensaje del Evangelio. Y ya sabéis que si queréis contactar con nosotros o visitarnos, podéis venir y compartir el culto de forma presencial. No hay nada como estar presente en el culto. Podéis venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Nuestras reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana. Si queréis venir, seréis muy bienvenidos.
aunque este domingo próximo, por motivos personales, no tendremos culto presencial. Aquí podréis venir a compartir con nosotros el culto presencial el domingo 17 de agosto. El domingo que viene, de todas maneras, en esta misma página de Facebook, pondré el enlace al culto donde nosotros estaremos presentes. Si desean visitarnos y compartir con nosotros el culto presencial, insisto, el domingo 17 de agosto a las 11 de la mañana. Serás muy bienvenido. También